La historia se escribe con historias, historias de nombres que nadie olvida y sobre todo relatos comunes de gente cuya huella se ha diluido en el tiempo por la dejadez, por el olvido. Es momento de recuperar su huella y contar la historia de personas anónimas que con su vida y sus acciones contribuyeron a conquistar o consolidar derechos cívicos. Este es el espíritu de Gentes del Común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Una serie de podcast dirigida por los profesores Pilar Mera Costas y Miguel Martorell Linares desde el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, que van a desgranar relatos de vida de personas, la biografía de algunas que lucharon por la democracia y conquistaron una fama cuyo esfuerzo fue borrado por los años. Gentes del Común sigue sus pasos y les pone nombre, porque es tiempo de recordar y darles un sitio en la memoria. Hoy nuestro protagonista es José María Pérez Brún, el maestro borrado. Encima de la mesa hay dos libros que parecen el mismo. Ejemplario Vida de hombres ilustres, de la casa editorial Miguel Salvatella de Barcelona. Aparentemente la única diferencia es el año de publicación. Un ejemplar pertenece a la primera edición de 1936 y el otro a la segunda, de 1946. Pero hay un detalle que salta a la vista. El nombre del autor, José María Pérez Brún, figura en la portada de 1936 y no aparece en la de 1946. Algo extraño. En las páginas iniciales de la primera edición hay un texto explicativo del autor donde anuncia que en su selección de personalidades no hay hombres de armas. Declara que su principal objetivo es encender la hoguera del amor a nuestra patria, pero que ese culto sagrado no debe entorpecer el amor de humanidad, la consideración de que en el mundo todos los hombres somos hermanos. Y critica que muchos libros de lectura escolar, en vez de mostrar el verdadero patriotismo, caen en el pobre extremo de la huera patriotería. Nada de eso se puede leer en la edición de 1946. Lo que sí figura, bien visible, es el nihil obstat del censor eclesiástico. Han desaparecido lecturas peligrosas, como las de Larra, Quintana o Blasco Ibáñez, y constan nuevas lecciones de autores religiosos. Y el epílogo que Pérez Brún titulaba Por las rutas del ideal ha sido sustituido por otro, Resplandores de la Cruzada, que ensalza la victoria de la civilización cristiana sobre el comunismo y la barbarie, los nombres de Calvo Sotelo y José Antonio y la figura del invicto caudillo. ¿Qué ha pasado con el autor? Su expediente personal de magisterio nos dice que nació en Villastar, Teruel, en 1903, que estudió en la Escuela Normal de Maestros de Logroño y empezó a ejercer como maestro interino en 1926. Que después de varios destinos en pueblos de Burgos, Navarra, Santander y Lugo, consiguió una plaza en la escuela de Ramelluri, una población riojana de apenas 500 habitantes. Allí llegó en septiembre de 1933. Sabemos que participó en varias misiones pedagógicas que se desarrollaron en La Rioja entre 1934 y 1936. Sabemos también que en Ramelluri creó una asociación cultural infantil denominada Liga de la Bondad. Los socios eran los niños de la escuela, llamados Caballeros de la Bondad. Su finalidad era combatir la incultura y el analfabetismo, terminar con los malos modos, las calumnias y la crueldad de las costumbres a través del convencimiento amoroso. Leyendo los estatutos, parece que el maestro se hubiera contagiado del candor infantil de sus alumnos. Sabemos más cosas, que José María Pérez Brún estaba afiliado a Izquierda Republicana, que escribía en el periódico oficial de su partido, que en la primavera de 1936 fue nombrado delegado gubernativo de orden público en Ramelluri, que presidió la procesión cívica del 1 de mayo, que multó al párroco por no quitar la propaganda electoral de la Iglesia. Llegó el verano fatídico de ese año. El golpe de Estado rebelde triunfó en La Rioja. José María Pérez Brún fue destituido por el rector de la Universidad de Zaragoza, detenido y enviado al fuerte de San Cristóbal de Pamplona. Al terminar la guerra civil,
se le abrió un expediente de responsabilidades políticas. En agosto de 1944, el juzgado que seguía su causa le remitió una carta de pago de 500 pesetas sin lograrse la pretensión. El secretario del juzgado explicaba lo ocurrido. Según mis noticias, fue fusilado en los primeros días del movimiento. Al terminar el año, el expediente fue sobreseído porque la viuda del maestro carecía de cualquier tipo de bienes. Tampoco los derechos de autor del ejemplario. Encima de la mesa siguen inertes, fríos, mudos, los 2 ejemplares del libro de Pérez Brún. Casi se tocan, pero entre ellos hay un mundo. En el estrecho espacio que los separa está la frontera entre 2 modelos de educación y de sociedad. En la sombra escasa que hay entre ellos, de apenas 1 centímetro, cabe el abismo de una guerra civil de 500.000 de muertos y una dictadura militar de 40 años. Y la memoria casi anónima de un maestro de escuela, un oficio muy peligroso. José María Pérez Brún, el maestro borrado. El nombre olvidado, uno más de los 32 maestros y profesores que perdieron la vida en los primeros meses de la Guerra Civil. Esta breve biografía del maestro constituye un buen ejemplo para conocer las diferencias entre el proyecto educativo republicano y el que fue implantado posteriormente por el régimen franquista. Nos lo han recordado Miguel Martorell, catedrático del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, como la profesora Pilar Mera Costas del mismo departamento, así como Irene Mendoza Martín, doctora en Historia Contemporánea y miembro de un proyecto de memoria democrática en el CSIC, sobre un texto de Carlos Gil Andrés, profesor del Instituto de Educación Secundaria. Gentes del común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Una serie de podcast dirigida por los profesores Pilar Mera Costas y Miguel Martorell Linares desde el Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, que rememora historias de vida de personas, la biografía de algunas que lucharon por la democracia y conquistaron una fama cuyo esfuerzo fue borrado por los años. Desde esta serie, Gentes del Común, queremos seguir sus pasos y ponerles nombre, homenajearlas, porque es tiempo de recordar y ponerles un sitio en la memoria. En nuestro canal multimedia, canal.uned.es, se pueden consultar este y todos los espacios de Gentes del Común, biografías anónimas y olvidadas de quienes lucharon por la democracia. Gracias por vuestro interés.